Sigmar no es más que un ladrón. Nos arrebató a nuestros campeones cuando más necesarios eran, y cuando aprendimos a prescindir de él, hizo lo mismo con nuestras tierras. Se adueñó de la divinidad con sus propias manos, pese a ser, como nosotros, un mortal. En este mundo hay deidades de verdad que atienden nuestras plegarias y nos colman de dones. De por sí elevan nuestra ira, ambición y deseo. Responden a nuestras plegarias de poder para defender lo que es nuestro. Gracias al culto a los dioses verdaderos, estos reinos se postran ante nosotros. Quizá aspiras a proteger a los tuyos o a dominar a quienes los quieren mal. Tal vez desees profanar las tierras de tus enemigos o ascender a la daemonicidad. Cansado de rogarle a Sigmar y de predicar en sus ostentosos templos, susurra a quienes acechan en las comisuras de tus ojos. Si cumplen los juramentos que les hagas, lograrás lo que no podrías lograr con 1.000.000 de plegarias no atendidas. Cualquiera entre nosotros podría aspirar al favor de los dioses ofreciéndole gloria y sacrificios. Hete aquí el rey de 3 ojos, carnicero de carne y alma, señor de Torre Varan y favorito de los dioses oscuros. No guarda en secreto su mortalidad, pero hiende su nombre en la historia con la fuerza suficiente para rivalizar con lo divino. El elegido se ganó nuestra lealtad con sangre, y también nosotros podríamos recorrer el sendero que antaño oyó él, siempre que se cumplan nuestros juramentos al panteón verdadero. Es la hora de la ruina, juicio final a la lealtad a los falsos dioses. Derruimos vuestras casas y murallas para alimentar al caos con vuestras almas exiguas. Retorceremos la esencia de la tierra y sus gentes hasta que los reinos mortales sean el paisaje infernal donde Archaon reine supremo. Solo cuando los campeones de Sigmar cuelguen de nuestros estandartes y quienes antaño protegieron se arrastren cual despojos, se saciará el panteón oscuro. Elige, escóndete tras tus ídolos hasta que tus ruegos mueran desatendidos en tus labios, o toma las armas, ofrece tus juramentos y emprende el sendero. Allá van los ejércitos de la ruina, pueblos abandonados de los reinos que anhelan ahora recuperar para el caos. Engrosadas sus filas por guerreros salvajes y fuerzas de élite de la Guardia de Varan, comparten un odio común hacia las civilizaciones de Sigmar y todo cuanto es orden y bondad. Allá donde avanzan estas fuerzas, las tierras que pisan deveinen parodias deformes de la naturaleza, atravesadas por púas de hierro, infectadas por enfermedades o convertidas en paisajes infernales donde aflora la vida mutante. Enfrentarse a las fuerzas de los esclavos de la oscuridad supone cortejar la propia ruina. Cabalga a su cabeza Archaon el elegido, rey de 3 ojos y gran mariscal exaltado del apocalipsis. Hierve de tal modo su odio que ha atraído las miradas de todos los dioses del caos. Su fuerza es tan temible y ha llegado a superar al mismísimo dios rey Sigmar. Desde su territorio en 8 partes, reino maldito entre los reinos, ataca con huestes ingentes con miras a convertirlo todo en polvo, viva o no. Mas no es el único que acecha en la oscuridad, y los caprichos volátiles del panteón oscuro aún podrían plantearse encumbrar a un nuevo líder que supere en importancia y poder al elegido. No te quedaste de brazos cruzados cuando Jorvak asesinó a tu primo. La reprobación resonó desde la entrada de la cueva. Gunnar arrancó el cuchillo del cuerpo del maltrecho guerrero en el altar y le tapó la boca con la mano para ahogar sus gritos. Sindri, suspiró sin volverse a mirarla a los ojos. Esto es distinto. Ostad no era familiar mío. Sí lo era. Cabalgaba con los Brandt. Insistió su hija con fuego en la mirada. Entonces, ¿por qué hacer esto ahora?
Ya no era la joven enjute descarada de antaño. Su cuerpo era nervudo, puro instinto. Incluso ante su propio padre, crispó los dedos en torno al arco. Asintió Gunnar, sujetó a Orstad hasta que el cuerpo del hombre sufrió una última sacudida. La sangre caliente de la garganta degollada formó riachuelos sobre la piedra. Se volvió hacia Sindri, pero en vez de responderle, le tendió el cuchillo por la empuñadura. No sé cuándo tendrás que liderar en mi lugar, Sindri, dijo. Pero ese día llegará, quizá mañana, o dentro de décadas. Entonces entenderás el porqué. Ser líder no comporta asesinar a tu propia gente, le reprochó ella, apartando el arma. Ser líder supone respetar a los dioses que nos mantienen con vida, porque su poder es innegable, dijo Gunnar. Eso tiene un precio. Son los patrones de la oscuridad y el sacrificio es el precio que exige su apoyo. Sindri relajó la expresión. Gunnar distinguió aún la ira en su mirada, aunque conocerla templaba su ardor. Eso decía tío Jorvak cuando se marchó, ¿verdad? Que el sacrificio solo es significativo cuando duele. Gunnar recuperó la antorcha de la pared y señaló la nieve que caía en la entrada de la cueva. Vamos, hija. Sentémonos. Se acomodaron en el borde mismo de la cueva. A través del manto blanco exterior se distinguían el humo y la luz del campamento tribal de Brand al pie de la colina, con los cadáveres de los de Sigmar tendidos en la ladera. Por un instante se sintieron al margen de todo aquello, no jefe y guerrera, sino padre e hija. Eso hizo que a Gunnar le doliese más el alma cuando arrancó a hablar de nuevo. Los dioses gobiernan por medio del miedo y la desconfianza. Conocerás a muchos con el paso de los años, Sindri. Fanáticos del panteón, guerreros de la negrura, incluso seres que provienen del otro lado del velo que media entre los reinos. Te harán promesas grandilocuentes. Te dirán que los dioses te otorgarán poder, favores. Pese a todo ello, su principal campeón es mortal. No son más que promesas vacías. Hubo un crujido a su espalda, seguido por una salpicadura. Algo empezó a saciarse en la oscuridad. Beber mucho de su pozo empozoñado te cambia, como le pasó a Jorvak. Escucharon sentados el desgarro de carne y nervio que provenía de la cueva. No volvieron la vista atrás. Los esclavos de la oscuridad eligieron a sus patronos hace mucho, cuando Sigmar el traidor cerró los portales a Azyr. Los abandonados, aquellos que habían cultivado sus civilizaciones y guiado a sus tribus durante la era de los mitos, se vieron forzados a tomar una decisión: morir o sobrevivir comprometiéndose con los dioses oscuros. Hasta el día de hoy, los poderes ruinosos se sirven de ellos. Algunos se suman al caos con nobles intenciones, como defender sus ciudades o proteger a seres queridos. Otros tan solo buscan la ruina. Independientemente de la intención, todos los que dan sus primeros pasos en el sendero a la gloria están destinados a continuar su ascenso por todos los medios o a caer en picado desde la cima. Perder el favor de los dioses supone ver cómo tu propio cuerpo se convierte en una horrible prisión de carne que atrapa el alma por toda la eternidad. Embarcarse en el sendero a la gloria es una tentación siempre presente. Los ingenuos y los desesperados solo ven el poder ilimitado que los ofrece. La promesa es que cualquiera puede coronar la cima, pues muchos príncipes daemonios fueron seres mortales. El temible rey Archaon, el más poderoso de todos los campeones del caos, sigue siendo mortal pese a envolverse de suficiente gloria oscura como para derrocar dioses. Los dones divinos son dados a quienes tienen la fuerza para reclamarlos. Para aquellos a quienes ciega la ambición, es fácil ignorar a las masas de engendros que se tambalean alrededor de las huestes del caos, mortales que antaño recorrieron el sendero. Es una verdad ignorada hasta que es demasiado tarde. Allí se extravían, poco a poco, los esclavos de la oscuridad, hasta que sus caprichosos dueños
los destinan a un olvido eterno. Los poderes mutagénicos y devoradores del caos son anatema para la vida mortal. Solo las almas más fuertes aspiran a manipularlos y no convertirse en bestias voraces. Incluso el más fuerte de los aspirantes puede caer derrotado por el capricho de los dioses. Es un riesgo que muchos están dispuestos a correr. Después de todo, se acercarán a la cima del poder si su voluntad prevalece. Muchos se alzan para convertirse en campeones oscuros, mientras miles de sus rivales sufren la agonía de la muerte, vencidos o convertidos en engendros. Muchos imaginan las huestes del caos integradas por guerreros de negro que marchan a la guerra, pero son miríadas los que pelean por los poderes ruinosos. Entre ellos se cuentan las tribus Pacto Oscuro, nacidas en las tierras salvajes de los reinos, cuyos antepasados se vieron obligados a acudir al caos para sobrevivir. Todos luchan según su propia cultura, y los estilos marciales y las armas varían entre reinos. A menudo chocan como rivales por los recursos y el territorio, pero su odio a Sigmar y sus juramentos de sangre al Panteón Oscuro hacen que se unan al servicio de grandes campeones del caos. Estas bandas suelen viajar en unidades familiares, recién emprendido un camino que muchos sienten que se han visto forzados a recorrer. Sobre todo dirigen súplicas a los dioses por su propia supervivencia, aunque sus plegarias en busca de protección o de los medios para matar a los enemigos se vuelven tanto más codiciosas cuanto más saborea cada guerrero Pacto Oscuro el poder ofrecido. Todo guerrero que sirva a un señor de la guerra del caos puede intentar usurparle el puesto a las primeras de cambio, pero a los tiranos del caos se les obedece sin más, y cuando suficientes bandas marchan a la guerra bajo un estandarte común, es imposible parar a una hueste de guerreros con afán de conquista. No todos los campeones del caos son guerreros. Poderosos magos mandan ejércitos propios, tentados a acceder al sendero ante la promesa de insondables conocimientos arcanos. Aunque muchos buscan investigar artes prohibidas y se hallan en las garras del dios del cambio, Fench, algunos intentan aprovechar el poder del reino del caos, llevados a corromperlo todo. A través de estos estudios proscritos, pueden invocar entes volátiles y sensibles de magia oscura, que mutan los campos de batalla mucho después de finalizada la lucha. Los señores hechiceros son maestros de la guerra estratégica, pero no en el sentido tradicional. Al contemplar el vórtice del propio reino del caos, obtienen información sobre el futuro, conocimiento que luego otorgan a sus comandantes favoritos. El poder que ejercen basta para infundir miedo y respeto al rival, incluso cuando esas energías retorcidas les erosionan la mente y sus cuerpos muestren mutaciones espantosas. No hay hechicero que haya revelado qué ve exactamente cuando se asoma al reino de los dioses oscuros, y nadie osaría preguntárselo. Tomadas por Archaon en el cenit de la Era del Caos, 8 partes es un territorio tan corrompido que pocos pueden vivir de él. En mitad se alza Torre Varan, trono fortaleza del elegido. Los señores de la guerra que guardan este palacio infernal son imponentes avatares del poder de los dioses oscuros. 8 partes está tan maldito que incluso pronunciar su nombre evoca el terror en quien lo pronuncia, ya que sus 8 radios emanan magia corruptora. Las tierras que componen este reino adoptan la forma de la estrella de 8 puntas del caos, símbolo de los dioses oscuros que atormentan los sueños de hombres y monstruos por igual. 8 partes es sede del poder de Archaon y de la élite de la Guardia de Varan. Es un subreino situado en el mismísimo centro del cosmos, y sus 8 portales gigantescos de los reinos, denominados arcos, sirvieron antaño de enlaces vitales con los reinos mortales más amplios para quienes lo defendían del caos. Conquistar un lugar de tal importancia estratégica era una perspectiva tentadora para el Panteón Oscuro cuando el caos volvió a colarse entre las grietas de la realidad.
La conquista de 8 partes es también una historia de los fracasos de Sigmar. Antes de que los poderes ruinosos hundieran sus garras en la tierra, retorciéndola hasta hacerla irreconocible, todas partes, como se la conocía antaño, era lugar de intercambio y comercio. En la era de los mitos había todo tipo de gentes, y era una próspera metrópolis. Esto no duraría. Sigmar y sus ejércitos mortales intentaron hacer retroceder a las hordas del elegido en la batalla de los cielos ardientes, pero las artimañas de Archaon hicieron que el dios rey perdiera su preciado martillo, Galmarad, lo que le costó la batalla. Esta derrota llevó a Sigmar a retirarse al reino celestial, lo que le valió el título de traidor entre las tribus que abandonó. Ahora, 8 partes son fétidos páramos impregnados por siglos de poder mutagénico. Torre Varan se alza sobre una convergencia de líneas ley en el subreino de 8 partes. Archaon erigió esta fortaleza impía para ejercer el control sobre sus dominios, y es símbolo de su poder supremo. Es desde allí que su ejército personal, la Guardia de Varan, vigila sus 8 territorios. Tribus de adoradores del caos, guerreros pacto oscuro y sectarios emprenden el arduo viaje a 8 partes, con miras todos a dar muerte a sus rivales, ganarse el favor de Archaon y ascender a las filas de la Guardia de Varan. Como resultado, Torre Varan cuenta con un suministro casi inagotable de guerreros de élite, forzados a luchar hasta la muerte por tan codiciado honor. Los pocos con motivos para viajar a 8 partes rara vez regresan con vida. Solo aquellos impregnados del poder del Señor de la Tierra confían vagar por ella. Los escasos relatos que quedan se guardan en los archivos Sigmarita, pues su contenido es blasfemo. Dicen que Torre Varan es de proporciones inverosímiles, que rivaliza con el Sigmarabolum de Azir, donde el dios rey reúne a su corte, y que las puntas de sus torres rozan la esfera del reino de 8 partes, mancillándolas con las energías del caos. Se dice que incluso las representaciones esbozadas de sus agujas pueden invitar a la mancilla daemónica al mundo cuando se miran, tal es su alcance arcano. Torre Varan trae muchas miradas codiciosas, incluso entre las filas de Archaon. Príncipes daemonios, señores de la guerra y hechiceros rinden pleitesía al elegido al tiempo que planean su defunción. La piedra de reino presente en 8 partes es corrupta, se encuentra en abismos empapados de magia y en los restos calcificados de la megafauna en un estado líquido fundido, fluido y cambiante. Quienes la contemplan la comparan con vísceras burbujeantes. Los buscadores que se acercan a investigar ven cómo se les desenmaraña la carne y se retuerce para adoptar formas nuevas nada más respirar su humo. La varanita sigue siendo casi incontrolablemente mutagénica, incluso solidificada por medios hechiceros. Las armas forjadas con ella encierran un poder indescriptible, capaces de volver del revés en un instante a quienes hieren. Los agentes de Belacor siguen infiltrándose en 8 partes, pese a no ser más que una criatura repudiada por los dueños de nuestro señor. No debemos subestimarlo. Tiene espías en todas partes, desde los pozos de lucha bajo Torre Varan hasta las filas de aquellos en quienes Archaon más confía. Intentar detener tal traición no es tarea fácil. Por cada traidor que destapamos, otro ocupa su lugar. Aquellos a los que interrogamos estallan en llamas negras, llevándose a la tumba los secretos de su supuesto primer príncipe. ¿Podrían los dioses de la oscuridad haberse entregado a semejante juego? Si es así, que así sea. Quienes defienden el trono vacío eliminarán a los que buscan socavar a nuestro señor y los sacrificarán en sus altares. Nadie ha arrebatado jamás Torre Varan al elegido, y nadie lo hará. Es la sede de su poder, pináculo de sus victorias, guantelete oscuro al que miles aspiran a acceder a su servicio y prisión infernal de sus enemigos.
Somos su espada ruinosa hecha carne. Una mirada nos impelirá de cabeza a la batalla, si eso desea el rey de tres ojos. ¿Qué puede ofrecer Belacor cuando los pozos de lucha de Archaon se llenan de nuevos guerreros a diario, a la espera de obtener el honor de unirse a sus filas? Los que se burlan de que el elegido deja su trono vacío no entienden el cumplido que le hacen, pues Archaon jamás se dignaría sentarse en él hasta que todos los reinos mortales sean aplastados bajo su férreo puño. Lord Ceraldus, centinela del segundo círculo. Pocos han atraído la ira de Archaon tan intensamente como Catacros, mortarca de la necrópolis, ya que él lideró el primer asalto con éxito a 8 partes, recuperando el arco que la unía con Siis. Con Gotizar como punto de reunión, Catacros atravesó la puerta final y construyó al otro lado Ars Terminus, fortaleza letal situada en pleno territorio del caos. Llevado por su deseo de venganza, Archaon ha arrasado el reino de la muerte en interminables campañas, desde las tierras interiores primas hasta el centro del imperio Siarca. Ahora que han dado fruto los planes cuidadosamente trazados por Archaon para causar la hora de la ruina, ha vuelto a la puerta final para terminar lo que empezó. Las huestes del segundo, tercer y quinto círculos luchan a su lado para saquear Gotizar, mientras él dirige a las demás legiones desde la distancia, por medio de visiones y fuentes de evidencia. Con el caos en ascenso, las tierras mortales de Siis se doblegan ante la voluntad del rey de tres ojos. Gotizar resiste por ahora, pero Archaon desgasta sus fuerzas a diario y, cortadas las rutas de suministro, los osiarcas recurren a los restos de Skaven para reponer sus filas, lo que da pie a extrañas disfunciones entre las legiones de Catacros. ¡Alzaos, dioses ruinosos! ¡Arriba! ¡Doblégate, reino de la muerte! Porque las garras del rey de tres ojos se desmoronan las murallas de Gotizar y las fortalezas de Catacos. Aplastaremos todos sus serviles cascarones hasta convertirlos en polvo y decoraremos nuestros escudos con las joyas de sus almas. Como reinos enteros se doblegan ante la voluntad del elegido. Solo quedan los huesos de los hombres rata para que Catacos, el derrotado, recomponga su imperio. ¿De qué servirán sus ejércitos cuando huyan como roedores? Guerreros del caos, gritad todos a una. Luchamos en una batalla que Archaon ya ha ganado. Valcor el Portairas, campeón aspirante del caos. Pira Negra es uno de los mayores triunfos de la Guardia de Varan en Girán, antaño boyante urbe sinmarita, habitada por elfos y humanos que habían convivido en armonía desde las guerras por los portales. Llamada Fenicium, su fundación dio esperanzas a la humanidad ante el embate del caos. Sin embargo, pasarían menos de 2 siglos hasta que su llama la apagarían aquellos que buscaban su ruina. Abraxia, general favorita de Archaon, dirigió un gran ataque contra el Fenicio. Sus tierras circundantes se tiñeron de ceniza y sus antiguos habitantes colgaron de sus puertas. Rebautizada Pira Negra, la ciudad que antaño fue símbolo de la civilización resurgente en los reinos, yace ahora en ruinas. Cuentan que Abraxia consumió la llama sagrada del templo de Urfenis y su trono de ámbar se asienta donde antes ardía. El símbolo de Archaon cuelga aún de las columnas destrozadas del templo, desafiando a los elfos que lucharon para protegerlo. Esta herida en Girán causa dolor al reino, pues en torno a Pira Negra se marchitan los árboles o transmutan en abominaciones. Tal vez como respuesta inmunitaria a los fuegos prendidos entre sus murallas, los extingue el aire denso y ceniciento. Solo por la gracia de los dioses oscuros respiran sin trabas los guerreros
del primer círculo en sus ciudadelas. Lanceadlo y mostradlo junto al resto, pero que siga vivo. Abraxia sonrió burlona a la elfo ensangrentado postrado ante ella. Le salía humo negro por nariz y boca. Cualquier protesta que tuviera había muerto en su propio icor. La lanza del elegido saboreó el humo acre. Que sus guerreros respirasen dentro de la niebla tóxica de la ciudad muerta la tranquilizaba. Por ahora, Piranegra contaba con el favor de los dioses. Solo debía seguir dándoles victorias. Un guerrero de Abraxia le clavó la lanza en el abdomen para que sobresaliera por las costillas y la espalda, y el arma se clavó en el suelo con fuerza. El cadáver de la elfo era el último de la hilera de cadáveres en descomposición que antaño fueron de los suyos. Abraxia miró satisfecha la hilera de cadáveres, recorriendo con la vista desde el reciente espía hasta los devorados por gusanos y bestias carroñeras, pasando por los huesos calcinados de los anteriores residentes de Piranegra. Impresionante colección. A su alrededor, los guerreros permanecían en filas silenciosas. «Marchamos por la voluntad del elegido», anunció. «Hoy, los cazadores se convierten en cazados». Nadie salvo el propio Belacor conoce la verdadera ubicación de su fortaleza en los reinos mortales. Mientras que Torre Varan se erige como símbolo descarado del dominio y la tiranía de Archaon al que todos temen, el Señor Oscuro prefiere tejer sus tramas desde las sombras. Así, el primer príncipe ha tomado como bastión un lugar que parece existir al margen de la realidad, la antigua edificación llamada Mordigar, la corte del Señor. Esta misteriosa fortaleza es un edificio negro de torres de piedra, adornado con las pieles desolladas de reyes y gobernantes mortales que han perecido ante las maquinaciones del primer príncipe. En su centro, en la cúspide de una aguja con forma de la espina dorsal retorcida de un leviatán de pesadilla, se halla la sala del trono del Señor Oscuro, desde donde planea suplantar a Archaon. El resto de la fortaleza parece girar en torno a su aguja central, impidiendo el paso salvo a los favoritos de Belacor. Se dice que hay un portal al reino del caos en algún lugar profundo de Mordigar, donde fluyen los daemonios de los poderes ruinosos. También se cree que contiene un portal al laberinto submarino de Foso Tormento, y una arena donde los legionarios se entrenan para la guerra. Si sobreviven a las profundidades negras mientras esquivan los golpes mortales de sus rivales, son recompensados con un puesto en las legiones del Señor Oscuro. A Escamayerro y Nasia. La investigación de los lagos de Alquitrán continúa a petición de nuestra reina. Entrar, incluso con las sendas umbrías, resulta imposible. Es como si el odiado daemonio hubiera bloqueado incluso los medios arcanos de entrada. No parece que estemos solos en nuestra búsqueda. Mi brujo abatió a 2 guerreros sin adornos, pero identificamos el símbolo puntiagudo del elegido en su talón. Nuestra reina puede sentirse satisfecha al saber que ni siquiera Archaon puede irrumpir en las torres de Mordigar. Pero nuestra búsqueda no ha sido infructuosa. A través de la niebla hemos vislumbrado murallas y parapetos que parecían rodar y retorcerse como dotados de vida. Lo más preocupante es que de esta barrera de niebla ha surgido un extraño zarcillo que sorbe el agua de los lagos. Se sabe que los líquidos de los lagos de Alquitrán están saturados de magia de sombra dotada de conciencia. Pero este zarcillo de Mordigar ha robado tanto que el nivel del agua no para de bajar. ¿Qué planea el Señor Oscuro con tal cantidad de magia de Vulgu? Debemos colarnos de algún modo si queremos averiguar más. Remitente, Reina Mortaja Kelsis.
Desde la era del caos, el gran erial de Axi ha visto surgir y caer cientos de tribus Pacto Oscuro. Las montañas de la cadena adamantina no son una excepción. Entre fortalezas de magma matafuegos, nidos Skaven y reductos aún más siniestros, docenas de tribus han luchado tras el abandono por parte de Sigmar el Traidor. Durante mucho tiempo vagaron por las montañas, compitiendo por el territorio y forjando sus leyendas en el sendero a la gloria. Para muchas de ellas, la alimañada puso fin a esto. Llegada la hora de la ruina, una reacción arcana se abatió sobre la cadena adamantina, destruyendo todas las tribus de las laderas de las montañas orientales y las costas más allá. Civilizaciones enteras evaporadas debido a las abrasadoras llamas verdes. Otras vieron cómo sus habitantes se convertían en horrores de carne y tendón. Gunnar Brand presenció la devastación desde los picos nevados, de pie sobre los restos derrumbados de Locura de Chakri. Sus tierras habían superado la alimañada, pero aparte de servir de peón de su perdición, les quedó grabada la visión de 1 millar de almas deformadas. Engañados para corromper varios nexos arcanos, los Brand contemplaron el cataclismo, conscientes de hasta qué punto habían contribuido a cebarlo. Se oyó un crujido húmedo cuando el cuerpo del hombre rata se quebró sobre la rodilla de Gunnar. Chilló, cubierto de saliva el rostro encapuchado, hasta que Gunnar levantó el cadáver y lo partió por la mitad con sus propias manos. La sangre le corrió por brazos y hombros, tiñendo de carmesí su piedra del juramento. Gunnar y los suyos quedaron jadeantes tras la refriega, cubiertos de hollín, piel y restos sangrientos de los Skaven. Y al igual que su jefe, limpiaron todos la sangre de las armas en sus propias piedras del juramento. Gunnar dejó caer al suelo el último de los Skaven. El rugido de los miembros de la tribu que lo rodeaban resonó en el paso de la montaña. No se había saciado y conservaban su afán de venganza. «¡Paciencia, parientes!», voceó. Al mirar a los guerreros reunidos, vio sus propios colores, los de la tribu Robasangre y una docena más. «Son incontables las alimañas, pero mientras respiremos, las desangraremos una y otra vez hasta haber cumplido el último juramento de venganza». Sonrió Gunnar mientras la horda Pacto Oscuro, extendida ante sus ojos, golpeaba una y otra vez las astas de los estandartes en la tierra agrietada. El credo de Khorne es la violencia brutal e indiscriminada. Aquellos que degüellan a sus enemigos, asesinan a sus seres queridos o libran guerras que alaban a Khorne hasta la última gota de sangre. Sus fieles afirman que a Khorne no le importa de dónde fluya la sangre, pues le basta con que lo haga. Deidad tan antigua como el propio acto de matar, Khorne recompensa a quienes le ofrecen cráneos bañados en icor carmesí, y sus adoradores van desde los señores de la guerra más bárbaros hasta sectas caníbales y asesinas. Aquellos que acuden a Thench esperan desentrañar lo inefable, descifrar los secretos de lo arcano o derrocar poderes venideros. Thench es una deidad caprichosa obsesionada con la anarquía. Muchos lo aclaman como el que cambia las cosas o el señor del flujo. Sus recompensas para quienes alteran el orden natural son muchas, aunque rara vez coinciden con los deseos de sus fieles. Nadie comprende los designios de Thench, ni siquiera el propio Thench, tan fluidos son sus planes interminables. Es especialmente querido por magos y hechiceros, ya que la magia es tan cambiante e incognoscible como la naturaleza del gran conspirador. El gran padre Nurgle destaca a simple vista en el panteón oscuro. Es jovial, dispuesto siempre a aceptar a los creyentes y a perdonar a los transgresores. Tiene muchos apodos cariñosos, desde Padre de las Plagas hasta Papa Nurgle, pero su jovialidad oculta un objetivo siniestro. La sonrisa o rictus de Nurgle
nace de la deliciosa futilidad mortal, una enfermedad del alma que empuja a los desesperados a los brazos de cualquiera que haga desaparecer todo su dolor y tormento. Nurgle anima a sus seguidores a abrazar sus cuerpos descamados y goteantes como una bendición suya, pidiéndoles solo que alimenten la enfermedad y la propaguen. A cambio, se le concede una vida abundante, mientras los gusanos y la putrefacción los devoran por dentro. Slanesh lleva mucho encarcelado, preso en el albor de la era de los mitos por los dioses a elfos. Ninguno de los miembros del Panteón Oscuro ha intentado remediar su prisión. Después de todo, un dios de la obsesión y el exceso tiene el potencial de ser el ser más poderoso que existe. Ni encarcelado es posible ahogar los susurros del Príncipe Oscuro. Tanto si un mortal desea venganza, amor, perfección, preeminencia o infligir un dolor lacerante, Slanesh halla con facilidad una grieta en la psique para vaciar a su nuevo seguidor, dejando tras de sí su cegadora monomanía. Esto se amplifica hasta el extremo y se esgrime como una herramienta de elegante devastación. Slanesh se apropia de todas las emociones, deseos e impulsos, incluidas las obsesiones de sus dioses rivales. Las rivalidades que caracterizan a las fuerzas del caos no se limitan a los fieles del Panteón Oscuro. Los propios dioses están trabados en una pelea por la superioridad. En este gran juego, Khorne, Thench, Nurgle y Slanesh intentan superarse entre sí y extender su influencia tras cada una de sus jugadas. Las fuerzas de los dioses se enfrentan a menudo cuando flaquea la tolerancia que se tienen. Durante la Era del Caos, Khorne se alzó con la supremacía sobre un mar de sangre cuando las fuerzas oscuras se quedaron sin enemigos para abalanzarse unas sobre otras. Tales victorias no son duraderas, siempre hay más partidas que jugar, gambitos que aprovechar y juguetes en los reinos a los que manipular. Si uno logra ventaja, los demás se intrigan hasta alcanzarlo. Estos cuatro poderes antiguos ya no están solos, porque si bien fueron antaño los más influyentes, ahora hay muchos otros jugadores ante el tablero. En la Hora de la Ruina se alza la gran rata cornuda, señora de la sotoinmensidad, diosa ponzoñosa de la desesperación y la ruina. Durante una eternidad y más, el dios Skaven fue despreciado, incluso por Archaon, que rechazó los dones ofrecidos por ella. Sin embargo, quizá fue el desdén del elegido hacia lo divino lo que lo llevó siglos más tarde a aliarse con la deidad Skaven para dar pie a la alimañada. Juntos desbarataron las maquinaciones de los hermanos en la oscuridad, arrastrando partes de Plagópolis, reino de los Skaven, a Axi, y catapultando a la gran rata cornuda a nuevas cotas de poder. Rumores siniestros apuntan a deidades del caos nacientes. Fieles con cascos cornudos de fuego e industria intrigan en sus elevados zigurats, susurrando acerca de un oscuro patriarca, capaz incluso de armar a los demonios de sus propios rivales.